Licenciado, buenas noches, compañeros. ¿Qué tal, Buenas Karen? noches, Bienvenida. licenciado. Buenas noches, licenciado. Licenciado, Nehemías. Muy bien, les traslado como siempre un saludo respetuoso y afectuoso, deseando que se encuentren bien con toda plenitud como individuos, como integrantes de una colectividad familiar, que todos los miembros de su familia estén bien, al igual que eh, también esperamos que los miembros de nuestra comunidad académica, nuestra amada tricentenaria, se encuentren con plenitud y que también el país sea conducido por los mejores senderos y cauces para bienestar de todos, ¿verdad? El último día que estuvimos conversando, hablamos de los elementos de la relación jurídica y dijimos que en toda relación jurídica concurren tres tipos de elementos: los elementos subjetivos o personales, o sea, las personas que participan en un vínculo; los elementos objetivos, que son aquellos entes inmateriales sobre los cuales recaen los efectos del derecho; y asimismo los elementos formales, que son los requisitos que deben cumplirse para que una relación jurídica produzca los efectos esperados. Hablamos de los elementos subjetivos que participan en la relación matrimonial. Obviamente, los más trascendentes y significados son los cónyuges, ¿verdad? Los contrayentes, que señalamos que tienen que estar situados dentro del contexto de la mayoría de edad, a la que alude el artículo 8º de nuestro código. Y asimismo dijimos que intervienen los funcionarios que autorizan el matrimonio, que de conformidad con nuestro Código Civil serán el alcalde o el concejal que haga de sus veces, un notario o bien un ministro de cualquier culto autorizado por gobernación. Hubo una interrogante, no sé si en esta sección o en la otra, en donde se planteaba una dubitación sobre la consideración de funcionario del notario, y nosotros explicamos, y lo hacemos hoy de nueva cuenta, que un funcionario es el que cumple una función, y si la función es privada, pues será un funcionario privado de una entidad privada, como podría ser una sociedad anónima. Pero si cumple una función pública, es un funcionario público. Nosotros, en rigor, tenemos la concepción de que los funcionarios públicos son los que están situados dentro del contexto del poder público, pero en términos de amplitud, tal y como lo hace el Código, quien cumple una función pública como un notario es un funcionario público, ¿verdad? Porque, por ejemplo, concreta un vínculo significado para la sociedad, como es el matrimonio. Entonces, los funcionarios, repito, pueden ser el alcalde o el concejal que haga de sus veces, así también el notario o un ministro de cualquier culto que tenga una autorización de gobernación. Determinamos que con anterioridad era posible que las personas contrajeran matrimonio aún sin arribar a la mayoría de edad, pero desde el año 2017 eso no es posible. Luego hablamos de los impedimentos matrimoniales. Dijimos que hay impedimentos dirimentes, de dirimut, anular, que son aquellos que no posibilitan que el matrimonio pueda celebrarse, ¿verdad? Y señalamos que en nuestro caso no se les llama impedimentos dirimentes, sino se les llama casos de insubsistencia. ¿Quiénes tienen impedimento absoluto para contraer matrimonio? Los parientes consanguíneos en línea recta y en la colateral, los hermanos y medio hermanos.
las personas que hayan estado ligadas por afinidad y los que están casados o unidos de hecho en tercera persona, porque por lo menos la concepción legal de nuestro matrimonio es monogámica. Y luego hablamos de la nulidad y de la anulabilidad. Dijimos que la nulidad está configurada por sucesos que no pueden generar efectos jurídicos bajo ningún punto de vista, como los del artículo 88, los casos de insubsistencia. Un matrimonio entre un padre y la hija no puede prevalecer, no puede producir ningún efecto jurídico, o el matrimonio entre hermanos tampoco, ¿verdad? Y la anulabilidad o nulidad relativa se produce cuando se celebra un matrimonio en condiciones de ilicitud, pero es menester que el agraviado o agraviada presente su queja, le impugne el matrimonio, ¿verdad? Y ejemplificamos con el caso del artículo 145 y 147, el matrimonio del raptor y la raptada. La raptada, que es obligada a contraer matrimonio con el raptor, tiene 60 días para plantear la denuncia correspondiente y que se inicie la acción de rigor para que el matrimonio quede sin efecto. Pero si en ese lapso no la plantea, entonces el matrimonio produce sus efectos y señalamos que si durante el lapso que dure el rapto, pues ella promueve intrínsecamente una relación afectiva para el raptor y no presenta ninguna queja, ninguna acción judicial, entonces el matrimonio produce sus efectos. El día de hoy vamos a hablar, a terminar lo relativo a los elementos del matrimonio. Vamos a hablar sobre los elementos objetivos y formales y sobre los matrimonios excepcionales. Así es que les presento el temario de esta noche, que es el siguiente. Ya lo tienen a la vista, ¿verdad? Sí, licenciado. Sí, Muy bien. licenciado, gracias. Bueno, fíjense que ya hablamos de los elementos subjetivos o personales, ahora vamos a hablar de los elementos objetivos o materiales. Y para ello les traigo a cuenta la definición del artículo 78 del Código Civil respecto a lo que es matrimonio. El matrimonio es una institución social en virtud de la cual un hombre y una mujer se unen con el ánimo de procrear hijos, educarlos, alimentarlos y auxiliarse entre sí, ¿verdad? Eso es básicamente el sentido pleno y sustancial del matrimonio, ¿verdad? Deben de tener ánimo de permanencia, procrear, alimentar y educar a sus hijos y auxiliarse entre sí. Probablemente algunos de esos objetivos, como el de procrear, no. Vieras. Viris, vos, Viris. Por favor, apaguen ese micrófono si fueran tan amables. Bien, entonces les decía que, bueno, volviendo al punto, el objetivo básico del matrimonio es la unión de un hombre y una mujer con ánimo de permanencia y procrear, alimentar, educar a sus hijos y auxiliarse entre sí. Fíjense que aun y cuando se pretende resumir la esencia del matrimonio en el puro afecto, en el puro cariño, en el puro sentimiento, eso no es del todo cierto. En toda actividad humana es menester que exista un elemento económico. No se podrían concretar los altos fines del matrimonio si no hubiera un sustrato dinerario. ¿Cómo se va a alimentar y educar a los hijos? ¿Cómo los vamos a enviar a la escuela? ¿Cómo los vamos a asistir desde el punto de vista médico, desde el punto de vista académico, si no existe un peculio que posibilite esa situación? Ese es el elemento objetivo del matrimonio. Fíjense que antes había, dentro del refranero popular, un enunciado que decía, contigo pan y cebolla, es decir, no importaba nada de lo material, porque el cariño, el amor, el sentimiento era lo que prevalecía y es, a no dudar, lo verás, pero al margen de eso, es menester tener un sustrato económico que posibilite la subsistencia. Si no hay, lamentablemente, aunque suene tan
prosaico, si no hay dinero, ninguna actividad humana puede realizarse, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar de los elementos objetivos del matrimonio. Fíjense que el matrimonio parte de una situación volitiva, ¿verdad? Que impone el deseo de celebrar el matrimonio, pero de sustentar el matrimonio en un aspecto económico. Fíjense que imaginémonos a una pareja, ¿verdad? Un varón y una dama que quieren contraer matrimonio y van y visitan a un notario para que los oriente y les dicen, mire, licenciado, nosotros queremos contraer matrimonio. Muy bien, fíjense que el matrimonio arranca obviamente de un aspecto emotivo. Ustedes ya decidieron que quieren vivir juntos y legalizar a través de la celebración del matrimonio esa vinculación. Pero tienen que celebrar un convenio sobre los aspectos económicos del matrimonio. Ese convenio se llama capitulaciones matrimoniales. Por favor, abran su código a la altura del artículo 116, por favor. ¿Ya lo tienen a la vista? Sí, licenciado. Sí. Muy bien. Vamos a leer los artículos 116, 117 y 118. Estamos describiendo hipotéticamente la visita de una pareja, hombre y mujer, a un notario y le dicen que quieren casarse. Entonces el notario le dice, miren, lo primero que tienen que hacer ustedes es otorgar las capitulaciones matrimoniales. Ellos les preguntan, ¿las qué? Las capitulaciones matrimoniales. ¿Y cómo? Perdón, licenciado. No tenga pena. No me preguntó nada, ¿verdad? No, estaba No. contestando yo solita aquí. Ah, vaya, perfecto. Entonces, si quiere me contesta sobre las capitulaciones matrimoniales. Si no estoy mal, es lo que tienen ellos antes de casarse, sus pertenencias. Exacto. Por ahí vamos. Entonces, sí, esa es una respuesta correcta, pero la vamos a apuntalar leyendo el artículo 117. La respuesta es muy correcta, ¿verdad? Vean el artículo 117. Dice, las capitulaciones matrimoniales son los pactos que otorgan los contrayentes para establecer y regular el régimen económico del matrimonio. Es decir, de manera previa a celebrar el matrimonio, es menester celebrar un convenio, un acuerdo, un pacto, dice la ley. En el pacto se establece cuál va a ser el régimen económico del matrimonio, ¿verdad? Entonces, hay que otorgar ese pacto. ¿Es obligatorio otorgarlo? Sí. Vean el artículo 118, por favor. Dice, son obligatorias las capitulaciones matrimoniales en los casos siguientes. Cuando alguno de los contrayentes tenga bienes cuyo valor llegue a 2,000 quetzales. Si alguno de los contrayentes ejerce profesión, arte u oficio que le produzca renta o emolumento que exceda de 200 quetzales. Tercero, si alguno de ellos tuviera en administración bienes de menores o incapacitados que estén bajo su patria potestad, tutela o guarda. Y cuarto, si la mujer fuere guatemalteca y el varón extranjero o guatemalteco naturalizado. Fíjense que este código, el Código Civil de Guatemala, el Decreto Ley 106, data de 1963. Las cosas han cambiado radicalmente. En aquella época, quien tenía 2,000 quetzales era una persona que tenía un patrimonio con suficiencia, ¿verdad? La significación de los quetzales era muy alta en esa época. El quetzal estaba a la par del dólar y hubo una época en que el quetzal valía más que el dólar. Entonces, tener 2,000 quetzales en bienes
era tener un peculio suficiente, ¿verdad? Demasiado. Y de igual forma, ganar 200 quetzales al mes era tener un estipendio extremo, ¿verdad? Recordémonos que apenas 19 años antes, en la Revolución del 44, se había depuesto el régimen ubiquista, en donde los salarios eran misérrimos. Y todavía hay personas que, para mi sorpresa, defienden esa posición, ¿verdad? Que fue un gran régimen. Y que vivíamos en la miseria y los sueldos eran exiguos, ¿verdad? Entonces se decía, bueno, se ganaba 20 quetzales al mes porque la libra de frijol costaba 8 y la de arroz 5 centavos, pero aun y cuando existiera una capacidad adquisitiva extrema, el peculio era exiguo. Y por esa razón es que se incluyó esta norma de 2,000 quetzales y de 200 quetzales al mes. De tal cuenta que hoy todo el mundo tiene, si se quiere casar, tiene que otorgar capitulaciones matrimoniales, salvo alguna circunstancia de la que vamos a hablar en unos minutos. Entonces, las capitulaciones matrimoniales son los pactos que otorgan los contrayentes de manera previa a la celebración del matrimonio, cuando se cumplen los supuestos contenidos en el artículo 118. ¿Y qué es lo que se declara en las capitulaciones? Que era lo que nos decía gentilmente nuestra compañera que intervino. Esto está regulado en el artículo 121. Leámoslo, por favor. Dice el artículo 121, las capitulaciones deberán comprender, primero, la designación detallada de los bienes que tenga cada uno de los cónyuges al contraer matrimonio. Es decir, por ejemplo, si tiene su casa, su carro, una cuenta bancaria, para ejemplificar, hay que declararlo. Es decir, yo tengo una casa en tal parte, en tal zona, tengo mi vehículo y también tengo mi cuenta de ahorros. Los dos tienen que hacer esa declaración, ¿verdad? En lo que les atañe. Luego, declaración del monto de las deudas. Sí, en efecto, yo tengo mi casa, pero todavía me faltan 5 años para terminar de pagarla y el carro ya casi lo pagué. Lo que debemos también debemos incluirlo en las capitulaciones matrimoniales, es decir, lo que tenemos y lo que debemos. Y finalmente, hay, como lo dice el numeral tercero, una declaración expresa de los contrayentes sobre si adoptan el régimen de comunidad absoluta, el de separación absoluta o el de comunidades gananciales, o con las modalidades y condiciones a que quieran sujetarse. Es decir, en las capitulaciones matrimoniales incluyen lo que tienen, lo que deben y el régimen que van a asumir. Veamos cuáles son estos regímenes. Aquí se los anoté, pero nos vamos a ir examinando en nuestro código. Ya lo leí, está en el numeral tercero del artículo 121, hay 3 regímenes. El régimen de comunidad absoluta, el régimen de separación absoluta y el régimen de comunidades gananciales. Veamos en qué consiste cada uno de ellos. Leamos el artículo 122. ¿Ya lo tenemos a la vista? Sí, licenciado. Sí, Muy bien. El artículo 122 dice, comunidad absoluta. En el régimen de comunidad absoluta, todos los bienes aportados al matrimonio por los contrayentes o adquiridos durante el mismo pertenecen al patrimonio conyugal y se dividirán por mitad al disolverse el matrimonio. Lo leo nuevamente porque hubo una voz ahí que creo que impidió que se percibiera con claridad lo que yo estaba leyendo. Artículo 122. Comunidad absoluta. En el régimen de comunidad absoluta, todos los bienes aportados al matrimonio por los contrayentes o adquiridos durante el mismo pertenecen al patrimonio conyugal y se dividirán por mitad al disolverse el matrimonio. Imaginémonos que se van a casar las personas y se dicen, lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Entonces se fusionan los bienes que tienen y los que vayan a adquirir dentro del matrimonio, e integran un solo
patrimonio, que es el patrimonio conyugal. En caso el matrimonio se disolviera, ese patrimonio se divide, 50% para el varón y 50% para la mujer. Entonces, repito, lo dice el 122, en el régimen de comunidad absoluta, todos los bienes aportados al matrimonio por los contrayentes o adquiridos durante el mismo pertenecen al patrimonio conyugal y se dividirán por mitad al disolverse el matrimonio. Luego tenemos la separación absoluta. La separación absoluta está regulado en el artículo 123 y dice, separación absoluta. En el régimen de separación absoluta, cada cónyuge conserva la propiedad y administración de los bienes que le pertenecen y será dueño exclusivo de los frutos, productos y accesiones de los mismos. Serán también propios de cada uno de los cónyuges los salarios, sueldos, emolumentos y ganancias que obtuviera por servicios profesionales o en el ejercicio del comercio o industria. Entonces, parifiquemos los dos. En el primero, en el de comunidad absoluta, todo es de los dos. Lo que yo aporto, que había adquirido cuando era soltero, y lo que mi mujer aporta cuando era soltera, se integran y se forma un solo patrimonio. Lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Aquí no. En la separación absoluta del 123, lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. Vean lo que dice, lo leo nuevamente. En el régimen de separación absoluta, cada cónyuge conserva la propiedad y administración de los bienes que le pertenecen y será dueño exclusivo de los frutos, productos y accesiones de los mismos. Serán también propios de cada uno de los cónyuges los salarios, sueldos, emolumentos y ganancias que obtuviere por servicios personales o en el ejercicio del comercio o industria. Pero este artículo hay que relacionarlo con el artículo 128. Por favor, tráiganlo a la vista. Lo vamos a leer. ¿Ya lo tienen a la vista? Sí, licenciado. Listo, licenciado. El 128 dice, sostenimiento del hogar. La separación absoluta de bienes no exime en ningún caso a los cónyuges de la obligación común de sostener los gastos del hogar, la alimentación y educación de los hijos y las demás cargas del matrimonio. Fíjense que aunque estén separados los bienes y separados los patrimonios, deben hacer aportes para el sostenimiento del hogar, ¿verdad? Para la atención de los hijos, ¿verdad? Por ahí hay una referencia casi histriónica, pero es anecdótica, ¿verdad? De una pareja que hasta para comprar el periódico ponía la mitad él y la mitad de ella, que se iban al súper y compraban algunas libras de carne, la mitad la ponía ella y la mitad él, que eso es lo más excesivo, ¿verdad? Pero así funcionaría. Entonces, repito, el régimen de comunidad absoluta se integran los patrimonios y en este caso se mantienen separados, salvo que deben cooperar para el sostenimiento del hogar. Y finalmente está el régimen de comunidad de gananciales. Está regulado en el artículo 124 y lo voy a leer un par de veces. La primera detenidamente y luego lo explicaré de manera sencilla. Dice el artículo 124, comunidad de gananciales. Mediante el régimen de comunidad de gananciales, el marido y la mujer conservan la propiedad de los bienes que tengan al contraer matrimonio y de los que adquieran durante él por título gratuito o con el valor de unos y otros, pero dan suyos por mitad al disolverse el patrimonio conyugal los bienes siguientes: los frutos de los bienes propios de cada uno de los cónyuges, deducidos los gastos de producción, reparación, conservación y cargas fiscales y municipales de los respectivos bienes, los que se compren o permuten con esos frutos, aunque se haga la adquisición a nombre de uno solo de los cónyuges, y los que adquiera cada cónyuge con su trabajo, empleo, profesión o industria. Fíjense que ya les he señalado en oportunidades precedentes que la redacción jurídica a veces es abstrusa, ¿verdad? A veces es oscura, inexplicable y a veces hasta confusa. Este artículo hay que leerlo un par de veces para entenderlo, pero
yo creo que se clarifica si ponemos un ejemplo. Imaginémonos que hay una pareja que va a contraer matrimonio hoy en 1 hora, a las 9 de la noche se casa. Pero cada uno de ellos tiene su patrimonio. Ejemplifiquemos como lo hemos hecho siempre. Pues cada uno tiene su casa, tiene su vehículo y tiene su cuenta bancaria. Tanto el varón como la mujer tienen esos bienes que han adquirido antes de casarse. Pues bien, adoptan el régimen de comunidades gananciales. Entonces, esos bienes que ellos tenían antes del matrimonio seguirán siendo de ellos. Y los que adquieran dentro del matrimonio, esos son los bienes conyugales, son de los dos. Yo creo que explicado así es más perceptible. Repito, los bienes que tenían antes del matrimonio, ellos se casan hoy a las 9 de la noche. Entonces los bienes que tenían antes de esa hora seguirán siendo de ellos, su casa, su carro y su cuenta bancaria. Y los que adquieran a partir de hoy a las 9 de la noche que el matrimonio se celebra, esos ya son de los dos. Esos son bienes gananciales, porque los hicieron en conjunto. Ese es el régimen de comunidades gananciales. Fíjense que puede ser que en el transcurso del matrimonio los bienes decidan cambiar, los esposos decidan cambiar de régimen. Tienen la comunidad absoluta y quieren trasladarse al régimen de separación absoluta. Entonces vean lo que dice el artículo 125. Alteración de las capitulaciones. Los cónyuges tienen derecho irrenunciable de alterar las capitulaciones matrimoniales y adoptar otro régimen económico del patrimonio conyugal durante el matrimonio. La modificación de las capitulaciones matrimoniales deberá hacerse por medio de escritura pública que se inscribirá en los registros respectivos y solo perjudicará a tercero desde la fecha de la inscripción. Es decir, si alguien estaba en uno de los regímenes que yo he citado y quiere cambiar a otro, pues puede hacerlo. Pero para hacerlo debe cumplir los requisitos que están dispuestos en el segundo párrafo del artículo 125. Hay que ir con un notario y él va a hacer constar que se está cambiando el régimen económico en una escritura pública y va a enviar un aviso al registro de la propiedad o al registro, al RENAP y también al registro mercantil si uno de los cónyuges es comerciante. Entonces sí se puede cambiar de régimen. Y hay otro detalle muy especial, el artículo 126. Fíjense que dice régimen subsidiario. A falta de capitulaciones sobre los bienes, se entenderá contraído el matrimonio bajo el régimen de comunidades gananciales. Me ejemplifico con mi propia persona. Cuando yo me casé con mi mujer, nosotros no teníamos absolutamente nada, pues, ¿verdad? Solo nuestro trabajo. Así es que nosotros no nos pronunciamos, no otorgamos capitulaciones ni elegimos ningún régimen, porque como repito, no teníamos absolutamente nada. Hace tanto tiempo eso que estamos dentro de los supuestos del 118. Entonces, automáticamente se aplicaba el régimen subsidiario, que es el de comunidades gananciales. Quienes no se pronunciaban expresamente, no decían yo elijo tal régimen, entonces se le aplicaba el régimen de comunidades gananciales como nos lo aplicaron a mi mujer y a mí, ¿verdad? Además, conviene resaltar el artículo 127, que son bienes propios de cada cónyuge. Fíjense esto tan importante. No obstante lo establecido en los artículos anteriores, son bienes propios de cada cónyuge los que adquiera por herencia, donación u otro título gratuito y las indemnizaciones por accidentes o por seguros de vida, de daños personales o enfermedades, deducidas las primas pagadas durante la comunidad. Hay bienes que son propios de cada cónyuge. Fíjense que, por ejemplo, les cito un caso que es medio histriónico, pero es veraz, ¿verdad? Un joven
iba a contraer matrimonio con una dama, hija de un personaje de nuestro esquema social que se caracterizaba porque tenía mucho dinero, ¿no? Era un hombre con un peculio superlativo. Entonces, el papá de la señorita, que tenía, repito, muchos recursos económicos, ¿verdad? Falleció hace un par de años. Eso hace ya mucho tiempo, ¿verdad? Hace unos 15, 18 años. Pues fíjense que les iba a regalar una casa a los dos. Entonces alguien le dijo, no les regales una casa porque entonces estás favoreciendo también al esposo y tiene que generar la posibilidad de adquirir una casa. Entonces él vino y la casa se la donó a su hija. Celebraron un contrato de donación y la casa se inscribió a nombre de la hija. Entonces los bienes que provienen de herencia o donación le pertenecen al cónyuge que lo recibe, como lo dice el artículo 127. Dice, no obstante, lo establecido en los artículos anteriores, son bienes propios de cada cónyuge los que adquiera por herencia, donación u otro título gratuito, como este caso que les estoy ejemplificando, o los que devengan de indemnizaciones por accidentes. Por ejemplo, una persona tiene un accidente, entonces el seguro le paga la indemnización por seguro de vida, ¿verdad? Entonces, ese dinero solo le corresponde al cónyuge que estaba asegurado o al que le pagaron la indemnización, ¿verdad? Entonces, esos son bienes propios de cada cónyuge. Ahora, ¿cómo termina la comunidad de bienes? Eso está regulado, como se lo cité ahí, en los artículos 139 y 140, ¿verdad? El 139 dice, la comunidad de bienes termina por lo que decía mi mamá. Perdón. Bueno, la comunidad de bienes termina primero por la disolución del matrimonio. Lógicamente, si se divorcian, pues ya no prevalecerá el régimen económico. Por separación de bienes, es decir, tenían la comunidad de bienes, la comunidad absoluta, y cambian de conformidad con lo que establece el artículo 125 a la separación, pues ahí se terminó la comunidad de bienes. Y por ser condenado en sentencia judicial firme, alguno de los cónyuges por delito cometido contra el otro, lógicamente, no van a estar manteniendo ese régimen después de una situación tan severa. Y luego está lo relativo a la liquidación del patrimonio conyugal. Concluida la comunidad de bienes, se procederá inmediatamente a su liquidación, ¿verdad? Si el régimen económico fuera el de comunidad parcial, los bienes que queden después de pagar las cargas y obligaciones de la comunidad y de reintegrar los bienes propios de cada cónyuge son gananciales que corresponden por mitad a marido y mujer, ¿verdad? Después de pagar todo, si quedan bienes, entonces se dividen por mitad para cada uno de los mismos, ¿verdad? Ahora hablemos de los elementos formales del matrimonio. ¿Cómo es que el matrimonio se celebra? Hace algunos minutos traíamos a cuenta lo relacionado a los funcionarios que pueden autorizar el matrimonio, que está regulado en el artículo 92. ¿Quiénes lo pueden autorizar? El alcalde o el concejal que haga de sus veces, un notario o un ministro de cualquier culto que tenga una autorización de gobernación. Ahora las formalidades. Imaginémonos que una pareja quiere contraer matrimonio y visita la oficina del notario, ¿verdad? Adviertan lo que regula el artículo 93, dice, las personas civilmente capaces que pretendan contraer matrimonio lo manifestarán así ante el funcionario competente de la residencia de cualquiera de los contrayentes, quien recibirá bajo juramento de cada uno de ellos, legalmente identificados, declaración sobre los puntos siguientes que hará constar en acta: nombres y apellidos, edad, estado civil, vecindad, profesión u oficio, nacionalidad y origen,
nombres de los padres y de los abuelos, si lo supieren, ausencia de parentesco entre sí que impide el matrimonio, no tener impedimento legal para contraerlo y el régimen económico que adopten, sino presentar en escritura de capitulaciones matrimoniales y manifestación expresa de que no están legalmente unidos de hecho con tercera persona. Entonces visitan al notario. Aquí dice el funcionario competente, porque puede ser el alcalde, el concejal o el ministro de culto. Pero hablemos del notario, porque esto es lo nuestro, ¿verdad? Entonces el notario lo recibe en su oficina y facciona un acta en donde hace contener la declaración de los contrayentes sobre todos estos aspectos que se leen en el artículo 93. ¿Y qué pasa después? Veamos el artículo 98, por favor. El artículo 98 dice, señalamiento de día y hora, cerciorado el funcionario de la capacidad de los contrayentes y cumplidos en su caso los requisitos que exigen los artículos anteriores, señalará, si lo solicitan los contrayentes, día y hora para la celebración del matrimonio o procederá a su celebración inmediata. Es decir, pueden ocurrir cualquiera de las dos cosas. Llegan los contrayentes, hacen la declaración a la que se refiere el artículo 93, el notario facciona un acta y pueden pedirle a ellos, el matrimonio va a ser en 2 semanas o en un mes, y él ya tomó esos datos. Pero regularmente no ocurre así, ¿verdad? El matrimonio se celebra de inmediato, como lo dice la parte final del artículo 98. Toma los datos y él ya llega con el acta preparada y celebra el matrimonio, ¿verdad? ¿Cómo se celebra el matrimonio? De una manera muy sencilla y breve. Allí está regulado lo atañedero a la celebración en el artículo 99. Dice ceremonia de la celebración. Estando presentes los contrayentes, procederá el funcionario que debe autorizar el matrimonio a dar lectura a los artículos 78, 108 a 114 de este código, recibirá de cada uno de los cónyuges su consentimiento expreso de tomarse respectivamente como marido y mujer y enseguida los declarará unidos en matrimonio. El acta debe ser aceptada y firmada por los cónyuges y los testigos, si los hubiere, poniendo su impresión digital los que no sepan hacerlo, además del funcionario autorizante, ¿verdad? Por supuesto, el funcionario autorizante no impondrá la impresión digital, aunque así pareciera, ¿verdad? Lo firmará, ¿verdad? Pues fíjense que hay un detalle que debemos señalar. El artículo 99 dice todavía que leerá los artículos 78 y del 108 al 114, pero realmente, como se los consigné aquí, lee del 108 al 112 porque los artículos 113 y 114 están derogados. Entonces, la lectura es algo breve, son pocos artículos. Hay notarios que son verdaderamente elocuentes, ¿verdad? Entonces, inician expresando lo relativo a la naturaleza del matrimonio, luego hacen una historia del mismo, dan lecturas a los artículos y finalmente hacen una narrativa relacionada a la importancia del matrimonio. Pero, ¿qué tan importantes son los artículos del 108 al 112? Fíjense que son muy importantes. La verdad es que, como cosas raras, ¿verdad? Están muy compendiados. Primero, habla sobre el apellido de la mujer casada, que dice que la mujer tiene el derecho de agregar a su propio apellido el de su cónyuge, de conservarlo siempre, salvo que el matrimonio se disuelva por nulidad o por divorcio. Fíjense que esa es una práctica que ha quedado casi en el pasado, ¿verdad? Claro, la dama que quiera agregar su apellido, pues es un derecho, dice el código, ¿verdad? Pues regularmente ya no ocurre así, ¿verdad? Fíjense que yo no recuerdo dónde exactamente, en qué lugar era, en Francia y también en Alemania, en una época ya remota, también el hombre tenía derecho de agregar el apellido de su esposa a su propio nombre, ¿verdad? Para hacer par igual la situación. Bueno, entonces se celebra el matrimonio en las circunstancias que yo les estoy señalando, ¿verdad? Primero es en la lectura del artículo
108, lo relativo al apellido de la mujer. Es muy importante lo que dice el artículo 109, que es la representación conyugal. Hubo una época en que la representación conyugal le correspondía al varón, ¿verdad? Pero ahora no. Fíjense que corresponde a ambos cónyuges y el artículo dice claramente que tendrán autoridad y consideraciones iguales en el hogar. De común acuerdo fijarán el lugar de su residencia y arreglarán todo lo relativo a la educación y establecimiento de los hijos y a la economía familiar. Sin embargo, se preserva la protección a la mujer y a los hijos. En la actualidad, pues, hay incluso posiciones que dicen, ay, pero ¿cómo van a proteger a las mujeres? Y las propias mujeres dicen esto, ¿verdad? Si se protege a los seres débiles y las mujeres ya no lo son. Pero el código todavía lo mantiene y parece ser una norma que tiene un fundamento, un sustrato ético. El marido debe protección y asistencia a su mujer y está obligado a suministrarle todo lo necesario para el sostenimiento del hogar de acuerdo con sus posibilidades económicas. Ambos cónyuges tienen la obligación de atender y de cuidar a sus hijos. Fíjense que este pareciera un artículo que tiene un fundamento patriarcal, pero no, se equilibra en mi modesta opinión con el 111, porque dice, la mujer deberá también contribuir equitativamente al sostenimiento del hogar. Si tuviere bienes propios o desempeñare algún empleo, profesión, oficio o comercio, pero si el marido estuviera imposibilitado para trabajar y careciere de bienes propios, la mujer cubrirá todos los gastos. Lo lógico, obvio, esperable y sensato es que ambos contribuyan en todas partes, ¿verdad? Porque por eso es una institución, ¿verdad? En donde ambos tienen para igualmente derechos y obligaciones. Y finalmente dice que la mujer tendrá siempre derecho preferente sobre el sueldo, salario o ingresos del marido por las cantidades que corresponden para alimentos de ella y de sus hijos menores. Pero el segundo párrafo dice, igual derecho compete al marido en los casos en que la mujer tenga la obligación de contribuir en todo o en parte para los gastos de la familia. Fíjense que hay dos temas que tendríamos que agotar esta noche, pero el último no lo vamos a abordar, que es el de la separación y el divorcio, porque no lo toqué en la otra clase, ¿verdad? Y como yo trato de llevarlos equiparados, entonces solo vamos a abordar el tema de los matrimonios excepcionales. Fíjense que aquí les relato primero el significado de una palabra que es muy conocida, ¿verdad? Pero igualmente les trasladé yo lo relativo a la significación de la palabra excepcional. ¿Qué quiere decir excepcional? Ahí se los incluí luego de consultar el diccionario de sinónimos y antónimos de Verón Editores. Lo excepcional es lo que se sale de lo común, ¿verdad? Regularmente la ley impone un régimen de requisitos que deben cumplirse para que el matrimonio produzca sus efectos. Pero hay matrimonios en los que hay que cumplir más requisitos de los usuales y otros matrimonios en los que se puede cumplir menos, por lo menos en uno de ellos. ¿Cuáles son los matrimonios excepcionales que regula nuestra legislación? El matrimonio del contrayente que fue casado, el matrimonio del contrayente extranjero, el matrimonio en artículo de muerte, el matrimonio de militares. El matrimonio del contrayente que fue casado, pues, contiene requisitos que no están en los matrimonios usuales. Hay que cumplir con ciertos requisitos específicos de la situación. Vean el artículo 95, por favor. ¿Ya lo tienen a la vista? Listo, Sí, listo. licenciado. Muy bien, dice, el contrayente que hubiese sido casado presentará el documento legal que acredite la disolución o insubsistencia del matrimonio anterior. Si hubiere tenido hijos, comprobará estar garantizada la obligación de alimentarlos y si tuviere bienes de menores bajo su administración, presentará el inventario respectivo. Bueno, si estuvo casado y se divorció, debe acreditarlo con un documento, una certificación de la sentencia correspondiente
o con una certificación de su partida de nacimiento en donde conste que ya se operó la sentencia y que aparece soltero, ¿verdad? Si hubiera tenido hijos en el matrimonio anterior, deberá acreditar la garantía de que está cumpliendo con la obligación de asistirlos económicamente, de asistirlos alimenticiamente. En el caso del matrimonio, el contrayente extranjero, ese es muy particular, fíjense, todavía contiene una normativa pues, que a mí siempre me sorprendió, es el artículo 96, dice, artículo 96, contrayente extranjero, el contrayente que fuere extranjero o guatemalteco naturalizado deberá comprobar en forma fehaciente su identidad y libertad de Estado. Previamente a la celebración del matrimonio, se publicarán edictos en el diario oficial y en otro de mayor circulación por el término de 15 días, emplazando a denunciarlo a quienes sepan de algún impedimento legal para el mismo. Fíjense que yo les decía que esa norma a mí me llamaba la atención, porque este código data de 1963. En esa época no había celulares, la informática no existía como la conocemos hoy día, no había el mundo digital, ¿verdad? Entonces imagínense que viniese una persona del Asia, ¿verdad? Un libanés, un árabe, una persona procedente de la India o de Pakistán. Entonces nosotros lo que querríamos saber si él estaba casado en esos lugares, pero las publicaciones se hacían aquí en Guatemala y se instaba a las personas que lo conocieran y que denunciaran si estaba casado en cualquier país alejado de Guatemala. No tenía sentido, ¿verdad? Porque él no era de acá. Y las personas, tal vez algunos los conocían, pero viviendo tan lejos era imposible, ¿verdad? El artículo sigue vigente, pero ahora, pues, con los avances tecnológicos y científicos, ahora se puede conocer en detalle cualquier circunstancia de ese tipo, ¿verdad? Ya no hay limitaciones en ese sentido. Entonces, ahora tiene más sentido, ¿verdad? Porque podemos obtener, o las interesadas o interesados pueden obtener información en torno a ese tópico. Luego está el matrimonio en artículo de muerte. ¿Ustedes se recuerdan quién era Camila Canales y Miguel Caradeje? A ver, les pregunto nuevamente. ¿Ustedes recuerdan quién era Camila Canales y Miguel Caradeje? No. No, Lick. No, licenciado. Los personajes del libro del señor presidente. Esa es la respuesta correcta. Aquí digo. Ellos son personajes que aparecen. ¿Quién me habló, perdón? ¿Quién me dio la respuesta correcta? Yo, Cindy. Cindy, muchas gracias. Miren, eso es muy importante y muy significativo. Usted también, ¿verdad? Fíjense que, miren, por favor, yo sé que ustedes son personas muy ocupadas, todos andamos atareados. La lectura es algo imperativo y sobre todo hay que leer la literatura patria, ¿verdad? Miguel Ángel Asturias, que es el autor del señor presidente, ganó el premio Nobel con esa novela, ¿verdad? Allí, en el edificio S7, está su efigie, su busto, ¿verdad? Es un hombre preclaro, ilustre de nuestra historia. Entonces, él nos narra la historia de las muchas dictaduras que han habido en el país. Hubo un presidente que gobernó del año 1898 a 1920. ¿Quién era? ¿Quién era? Si no estoy mal, era Estrada Cabrera. Estrada Cabrera. Está bien. ¿Usted, Cindy, también? No. No, soy Claudia. Claudia, muchas gracias por intervenir. Era Manuel Estrada Cabrera. Entonces, en el relato aparece un matrimonio en artículo de muerte antes que estuviera nuestro código en vigencia, porque, les repito, esos sucesos acaecieron entre 1898 y 1920. Entonces ellos eran dos personajes del relato, ¿verdad? Camila era una mujer muy linda, era morena, dice, como somos todos aquí, ¿verdad? Pues las mujeres guatemaltecas son morenas, atractivas y bellas. Entonces ella tenía los ojos verdes.
y vivía enfrente de la Merced, en donde hay ahora una venta de artículos religiosos. Ahí vendían antes muchas candelas y veladoras. Entonces allí vivía ella. Entonces, por alguna circunstancia en especial, se enferma y está al borde de la muerte. Pero Miguel Cara de Ángel, se quiere casar con ella antes de morir. Es un hecho romántico, si ustedes quieren, ¿verdad? Quimérico. Entonces, ¿cómo se celebran los matrimonios en artículo de muerte? Veámoslo. Está regulado en nuestro código. ¿Cómo se celebra el matrimonio en artículo de muerte? Está regulado en el artículo 105. Veámoslo, por favor. Dice, ¿ya lo tienen a la vista? Sí, licenciado. Dice, artículo 105. Matrimonio en artículo de muerte. En caso de enfermedad grave de uno o de ambos contrayentes, podrá ser autorizado el matrimonio sin observarse las formalidades establecidas, siempre que no exista impedimento ostensible y evidente que haga ilegal el acto y que conste claramente el consentimiento de los contrayentes enfermos. El funcionario deberá constituirse en el lugar donde sea requerido por los interesados. Yo les dije que en el caso del contrayente que fue casado y en el caso del contrayente extranjero hay que cumplir más requisitos. En el caso del matrimonio en artículo de muerte hay una dispensa para que se exoneren el cumplimiento de algunos requisitos, pero algunos nada más. Por ejemplo, vean este caso. En el caso de un matrimonio en artículo de muerte, abordaron al notario y le presentaron las certificaciones de las partidas de nacimiento, pero él dijo, miren, fíjense que estas fueron expedidas hace 2 años, en la época de la pandemia, entonces ahorita hay que ir a obtener otras. Pero eso era absurdo, ¿verdad? Porque definitivamente no era un extremo tan ostensible. Ahí tenía él que autorizarlo, siempre y cuando a él le constara, como dice el artículo 105, que no había ningún impedimento ostensible, que no se estaban casando familiares o personas que ya estuvieran casadas. Era un detalle que él podía exonerar, ¿verdad? Recibir las certificaciones, aunque fueran de hace 2 años, porque eso pues, no varía ostensiblemente. Además, él era vecino de ellos. Y finalmente está el matrimonio de militares. Está regulado en el artículo 107 y que yo les pido que lo leamos también. Dice militares. Los militares y demás individuos pertenecientes al ejército que se hallen en campaña o en plaza sitiada podrán contraer matrimonio ante el jefe del cuerpo o de la plaza, siempre que no tengan ningún impedimento notorio que imposibilite la unión. Dentro de 15 días de terminada la campaña o levantado el sitio, se enviará el acta original del matrimonio al registro civil que corresponde. Fíjense que estos sucesos pues, ya no tienen acaecimiento hoy en día. No podemos hablar de ese tipo de campañas militares. Pues, la última tan significada, que fue muy dolorosa, fue una guerra intestina, pero fue una guerra de guerrillas, ¿verdad? Entonces aquí da la impresión que se están enfrentando 2 ejércitos y que uno sitia al otro. Eso data del siglo XIX, todavía cuando hubieron sitios de esa naturaleza, fue en la época de Rafael Carrera, pero ahora ya no ocurre, ¿verdad? Pero sin embargo, es un artículo vigente. Con eso estamos concluyendo la exposición de esta noche. Vamos a dejar pendiente la segunda parte, que es la modificación y disolución del matrimonio. No lo pude concluir en la otra sección y no lo voy a abordar aquí para llevarlos parificados, pero les quiero hablar de esto. Les estoy acompañando el cuestionario en el que yo voy a basar el examen. El cuestionario tiene aproximadamente... El cuestionario... Hay un micrófono abierto. Por favor, cierren. Les estoy adjuntando el cuestionario que tiene aproximadamente 40 ítems. Hay tiempo suficiente para que ustedes lo resuelvan. Pues ciertamente los exámenes van a empezar, creo que empiezan el 8, ¿verdad? El 8 empiezan. Sí, licenciado.
Bueno, Así entonces licenciado. hay tiempo para darle respuesta al cuestionario detenidamente, ¿verdad? Tampoco no se trata de una labor epopeica que conlleve un mes de trabajo, no. Esto lo pueden responder en un par de horas y al responderlo van a estar estudiando. Yo voy a tomar de aquí 20 preguntas porque el examen vale 40. Cada respuesta correcta va a tener el valor de 2 puntos. Miren, yo me quedé sorprendido y esta no es una recriminación o reproche, es una admonición, es una exhortativa. Claro que el que no lo quiera responder, que no lo responda, pero yo les pido de favor que lo hagan, porque fíjense que si ustedes obtienen un punteo suficiente, que eso espero que ocurra, ya van a ganar la clase con zona. Y los que no lo puedan hacer, pues van a aproximarse a los linderos que les permitan hacerlo, porque el examen vale 40 puntos. Pero yo no quiero que ocurran situaciones a las que no les daré respuesta. Fíjense que el mismo día del examen estaban preguntándome si el cuestionario era la base de la prueba, el mismo día del examen, como 2 horas antes. Y otras personas me preguntaban que qué relación tenía con el examen, o que si me lo tenían que remitir a mí. No me lo tienen que remitir, porque no es un ejercicio que tenga puntos, un valor que mediante el cual ustedes adquieran puntos, no. Es un mecanismo de estudio. Yo creo mucho en esto. El que lo resuelva detenidamente, estoy absolutamente seguro que va a ganar con suficiencia el examen. Y yo les solicito, a título de favor, que lo resuelvan. Miren, podemos estar muy atareados, nuestra labor nos puede involucrar en una serie de tareas que nos aparten de esta situación, pero siempre habrá tiempo para hacerlo, ¿verdad? Y yo sé que ustedes también tienen que estudiar otras clases y prepararse para ellas, pero esto les va a facilitar la aprobación. Entonces, les pido por favor, porque honestamente, se los digo con todo sentimiento, cómo me impresionó que algunas personas, algunos aspectos tan trascendentales y significativos y elementales, no los contestaron. Hay otros que, por supuesto, me satisface enormemente, obtuvieron muy buen punteo. El promedio es satisfactorio. Entonces, miren, las preguntas son las que hemos ido atendiendo. ¿Qué es el domicilio? Es el área geográfica donde una persona ejerce derechos y obligaciones. ¿Cuáles son los elementos del domicilio? El psicológico, el territorial y el cronológico. Luego les pregunto, ¿en qué consiste el psicológico? ¿En qué consiste el territorial? ¿En qué consiste el cronológico temporal? ¿Cuáles son las clases de domicilio existentes? Pues el voluntario, el domicilio legal, el domicilio alternativo, el domicilio del vagabundo, como le llama la doctrina. Entonces, aquí dice, enuméralas y explique cada una de ellas. ¿Qué diferencia existe entre el domicilio, residencia y vecindad? El domicilio es el departamento, la residencia es la casa donde vivimos, la vecindad es el municipio al que pertenecemos. ¿Qué es ausencia? ¿Cuántas clases de ausencia existen? Pues existe la ausencia propiamente dicha, la ausencia material y la ausencia calificada. Y aquí pregunto cada una de ellas, ¿verdad? Entonces, yo no creo que esto conlleve mucho tiempo y que les esté pidiendo algo excesivo, algo epopeico, ¿verdad? Si es que les reitero, a título de petición y de solicitud expresa, por favor, dediquen, si ustedes no pueden hacerlo, porque no cuenta mucho tiempo, estoy seguro que con 20 minutos que le dediquen un par de días, ya lo resolvieron, ¿verdad? Entonces, este es el material de la prueba que se los estoy dando con suma antelación. Y deseo que, como ya nos vamos a ver el jueves, por disposición de Junta Directiva, que descansen y que aprovechen su tiempo, porque al retornar de Semana Mayor, solo hay una semana de actividad y luego empezamos con los exámenes. Así es que me dio mucho gusto estar con ustedes, les deseo lo mejor, que descansen también, ¿verdad? En la semana que viene, que habrán algunos Gracias, días licenciado. de descanso. Gracias, Dios Lin. los bendiga. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Gracias, Salud. licenciado. Buenas noches. Feliz noche. Buenas noches, licenciado. Feliz noche.